Sí, gracias, presidenta. Los sistemas penitenciarios yo creo que hablan y dicen mucho de la calidad democrática de un país. El objetivo de esta PNL, que compartimos desde Unidas Podemos y en Comú Podem, es precisamente ese, mejorar la calidad democrática de España. Partimos de un mandato constitucional claro. Las penas de privación de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Así lo dice el artículo 25 de la Constitución. Así es que formaciones como la ultraderecha, que yo pensaba que lo que defendían era más cárcel como castigo y como condena, y hoy sabemos que lo que defienden es que se aplique el plomo, como ha dicho el portavoz de la ultraderecha. Yo, sinceramente, no me preocupa porque los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no van a hacerle caso, no son tan insensatos como las ideas políticas del portavoz de la ultraderecha, y lo que dice la Constitución es que no se tiene que aplicar plomo, sino que se tiene que aplicar reinserción social. Así es que, señores de Vox, dejen ustedes de ser anticonstitucionales, porque eso es una muy mala señal para cualquier fuerza que quiera estar presente en este Parlamento. Y decíamos, en España hay alrededor de 58.000 reclusos y reclusas, una de las tasas por habitante más altas de la Europa occidental, mientras que la tasa de delincuencia es de las más bajas en esta misma área geográfica. Es decir, tenemos una conclusión clara: se delinque menos que en los países de nuestro entorno, pero se castiga con excesiva generosidad a la pena de prisión y se hace un uso muy limitado de las medidas de reinserción y también de la semilibertad, como el tercer grado. Ha llegado, por tanto, el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. Esta política de integración social terminaría en el fracaso y en el desánimo de los profesionales si mantenemos el sistema saturado y si no ponemos en marcha con decisión nuevas formas de cumplimiento acorde con los perfiles de peligrosidad, riesgo de reincidencia y capacidad de reinserción. En ese sentido, nos parece que el Centro de Estudios Penitenciarios que propone el Grupo Socialista debe desempeñar un importante papel en la investigación y en el desarrollo de nuevas políticas penitenciarias que faciliten el fin constitucional y no el plomo de la resocialización. Por esos motivos daremos apoyo a la proposición no de ley. Gracias.